Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos para otro video para su canal Tesla Academy. El día de hoy estudiaremos el concepto y definición de un capacitor. Vamos a estudiar las fórmulas relacionadas a él que involucran al voltaje, a la corriente. Vamos a hablar sobre la reactancia. Bien dicho eso, comencemos. Primero comenzaremos a definir lo que es un capacitor. Pues un capacitor básicamente es como un componente de circuito diseñado para almacenar carga eléctrica. Esa es su principal función. A este lo que hacemos es conectarlo a una fuente de corriente directa o corriente alterna también. Este lo que hará será cargarse. Cuando nosotros lo desconectemos de esa fuente, pues él permanecerá cargado, o en otras palabras, su voltaje será constante. Eso ya depende del tipo de capacitor, su construcción, etcétera, ¿no? Estos capacitores se usan en muchísimas aplicaciones en la eléctrica y en la electrónica. Por ejemplo, en la radio, en la televisión, para sintonizar señales, también en las cámaras fotográficas, para almacenar carga y disparar el flash. También lo podemos ver en bombas, motores para aumentar el par de arranque y en sistemas eléctricos de potencia para incrementar la eficiencia. Y básicamente esas son algunas de las aplicaciones, porque son muchas. Por otra parte, podemos mencionar su construcción. Un capacitor simplemente es dos placas paralelas entre sí, dos placas conductoras y separadas por un material aislante, o también llamado material dieléctrico. Este material dieléctrico puede ser no sé, plástico, aceite, el aire o cualquier material que no conduzca electricidad. Y con estos parámetros nosotros podemos calcular la capacitancia. La fórmula para hacerlo es: la capacitancia es igual a epsilon por el área sobre la distancia, y se mide en farads. La constante pues es en sí mismo una constante dieléctrica, y esta depende del material aislante. Lo siguiente que haremos será buscar las ecuaciones que nos involucren a los parámetros que nos interesan, lo que es el voltaje y la corriente. Nosotros conocemos del electromagnetismo que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Ahora, lo que haremos será derivar de ambos lados con respecto al tiempo, y me queda que la derivada de la carga con respecto al tiempo será igual a la capacitancia, que ya sabemos cómo calcularla y de qué factores depende, a esto multiplicado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y nosotros sabemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces nos quedará que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y aquí ya tenemos nuestra primera fórmula con la cual podemos calcular la corriente. Ahora, de esta misma fórmula voy a pasar el diferencial de tiempo a mi lado izquierdo de mi ecuación, y me quedará que la corriente por el diferencial de tiempo será igual a la capacitancia por el diferencial de voltaje. Lo que haré será integrar en ambos lados, y de mi lado derecho de mi integral me queda que la capacitancia multiplicando al voltaje. Entonces lo que haré será despejar la capacitancia, y me quedará la expresión que el voltaje es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente por un diferencial de tiempo.
Y a esta integral yo la integraré de un tiempo t inicial hasta un tiempo t final. Y a esto le vamos a añadir una constante que será el voltaje inicial. Normalmente las condiciones iniciales son igual a cero, pero como ya dije, normalmente, a veces no, entonces hay que considerarla. Por último, vamos a analizar lo que sucede cuando conectamos el capacitor a una fuente de corriente directa. Cuando conectamos un capacitor a una fuente de corriente directa, como ya dijimos, este comenzará a almacenar carga. Pero va a llegar un tiempo determinado en el que el capacitor se va a almacenar completamente. Y cuando esto suceda, el capacitor dejará de conducir la corriente eléctrica. Entonces este se comportará como un circuito abierto. En pocas palabras, dejará de conducir corriente eléctrica. Esto es un dato muy importante que siempre deben de tener en cuenta. Bueno amigos, eso ha sido todo por este vídeo. Quiero añadir que por el momento solo esto nos interesa, conocer una fórmula que involucra la corriente y una fórmula que involucra el voltaje. Más adelante estudiaremos, por ejemplo, el proceso de carga y descarga de un capacitor. Veremos el tiempo en el que se carga, en el que se descarga, ya entre una constante llamada tau y muchas otras cosas. Pero por el momento nos quedamos hasta aquí.